Bien, vamos a hablar sobre la conversión de Saulo hoy. Un personaje muy interesante. Pero a través del libro de los Hechos hay tres cosas bien importantes, tres milagros que se hacen que son bien importantes. El primero fue el de Pentecostés, ¿recuerdan? Ahora va a ser la conversión de Saulo y luego va a ser la conversión de los gentiles. Vamos a ver tres cosas que son importantes para el desarrollo de la iglesia y que se cumple, hace que se cumpla la misión que Jesucristo, ¿verdad? Traía cuando vino a la tierra, que era la conversión del mundo entero, ¿verdad? Él vino a morir por los pecados de todo el mundo, no solamente por los pecados de los judíos. Entonces, en la clase pasada hablamos cómo a raíz de la persecución se predicaba el evangelio en otras ciudades. Y vimos el ejemplo, hablamos de Esteban. Hablamos de Esteban, cómo él se fue a Samaria a raíz de esa persecución y se paró allí y comenzó a hacer milagros porque la palabra iba respaldada por los milagros que él hacía o el Señor hacía. Y luego que hizo allí tantos milagros y se convirtieron tantas personas, vinieron los apóstoles de Jerusalén. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Pedro y Juan vinieron para confirmar todo lo que estaba ocurriendo allí, porque ellos no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Y allí siguieron proclamando el evangelio y se convirtieron muchos más, y ellos bautizaron a aquellos que se habían convertido. Entonces luego Esteban se fue a hablarle al etíope, y hablamos del etíope un rato, y el etíope se convirtió también. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios interviene para revelarle a aquel que perseguía a los cristianos cuánto es necesario que padezca por la causa de Cristo. Lo que él hacía, ahora se lo van a hacer a él. Y Dios le va a enseñar cuánto le es necesario pagar, ¿verdad? El precio que tiene que pagar por la causa de Cristo. Así es que Pablo es un hombre que supuestamente tiene mucho conocimiento de la ley, tiene mucho entendimiento. No está aquí. No puede ser. Ah, es este. Ok. Oh. Este es de Nicole y este es tuyo. Ok. Entonces, Pablo es un hombre que tiene mucho conocimiento de la ley, pero es un hombre que está viendo algo que está fuera de la tradición del judaísmo. Y eso le causa temor y piensa que son herejes. Porque si alguien viene a la iglesia a proclamar un evangelio que no es el que nosotros conocemos, no nos asustaríamos, no reaccionaríamos de la misma manera. Ellos realmente tienen esta tradición muy arraigada en ellos y piensan que Jesús no viene de Dios. Y esta gente yo me maravillo cada vez que lo leo porque ellos planifican matar a todo el mundo que está en contra de esto. Y tú lo vas a ver a través de la Escritura. Planificaban matar a Jesús, ahora planifican matar a Saulo. Es una cosa que ellos no le tienen respeto al ser humano. Ellos respetan su ley, pero no tienen respeto por el ser humano, lo que es increíble, ¿verdad? Así es que ahora vamos a ver en el capítulo 9 la conversión de Saulo. Y aquí hay tres personajes principales. Aquí el personaje principal es Saulo. En la clase pasada habían tres personajes principales que eran Felipe, Simón el mago que apareció y Pedro, que fue el que vino con Juan. Pero Pedro fue el que hizo, el que dirigía, ¿verdad? A los apóstoles. Bien, vamos entonces a ver un poquito. Yo voy a leer la primera parte y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Recuerden que él viene de la muerte de Esteban, cuando a Esteban lo apedrearon. Él estaba allí, él recogió la ropa de Esteban. Él respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote
y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bien, vamos a parar ahí. Yo quiero comenzar diciendo que dice que estaba respirando amenazas de muerte en contra de los discípulos. Era a quien ellos inicialmente perseguían. Pero en este pedazo, en estos versículos, ya no es solamente a los discípulos. Fíjense que dice: vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Ahora esa persecución se extendía, ¿verdad?, a todos los cristianos, y se le llamaba los del camino. ¿Ustedes recuerdan que Luis decía eso? Se le llamaba los del camino. ¿Por qué son los del camino? ¿Por qué se le llamaba los del camino? ¿Quién es el camino al Padre? Jesús. Y por ser cristianos, le llamaban los del camino. Nosotros somos los del camino también, porque creemos en Jesús, que es camino al Padre, ¿verdad? Así es que él quería traerlos presos a Jerusalén para matarlos, porque era lo que estaban buscando, exterminar todo aquel que fuera cristiano. Pero los cristianos seguían multiplicándose. Así es que Saúl, aquel gran hombre que estaba deseoso de servirle a Dios, porque él tenía celo por su religión. No era un hombre malo, era un hombre que estaba acostumbrado, esas eran sus raíces, y esa era la manera en que ellos veían. Recuerden que ellos vienen de una tradición del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando tú veías a alguien que era tu enemigo y que Dios no lo quería, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Eliminarlo. Había que eliminarlo. Y morían montones de gente. Cuando ellos fueron a entrar a la tierra prometida, ¿cuánta gente ellos no mataron? Y esas son sus raíces, y así ellos lo ven. Aquellos que son enemigos de su Dios, de su religión, hay que eliminarlo, porque entonces el pueblo se va a contaminar con las tradiciones de esa gente. Total, el pueblo siempre se contaminó, ¿verdad? Eso no fue una cura para lo que estaba sucediendo en Israel. Pero esa era la visión de ellos. Pero era un hombre que, aunque pensaba que solamente la ley era lo que era bueno, no conocía, a pesar de que pensaban que era un hombre súper bien educado, porque había sido educado a los pies de Gamaliel y se sabía la ley de arriba abajo, y por eso era parte del grupo de los fariseos, pero no conocía la profecía sobre el Mesías realmente bien, porque si él, con el conocimiento que tenía, se ponía a contrastar lo que estaba ocurriendo con lo que decía la ley, tal vez se podía dar cuenta que el Mesías realmente era Jesús. Pero eso no ocurrió. Entonces, él sencillamente era un hombre que quería servirle a Dios. Esa era su pasión, servirle a Dios. Y él estaba dispuesto a matar por la causa de su religión. Y como él realmente creía que lo que él creía estaba correcto, él iba a exterminar a cualquier persona. Y era a la persona que más el pueblo le temía. Porque sencillamente él iba buscando matar personas y agitaba las masas para que eso ocurriera. Bien, pero entonces Dios lo hace recapacitar. Y ahora va por el camino, va hacia Damasco, consiguió sus cartas, iba listo para coger 2 o 3 rehenes allá y traérselos para Jerusalén. Pero Dios interviene, porque Dios no va a dejar que sigan matando a su pueblo. El Señor lo sigue multiplicando y Él lo sigue matando. Aquí hay algo extraño, ¿verdad? Así es que Dios le hace recapacitar y lo tumba del caballo.
La crítica bíblica dice que iba en un caballo bien alto. Yo no sé si era alto o bajito, pero lo tumba del caballo. Y al punto de que sencillamente cuando cae, queda ciego. No digo que eso fue a raíz de la caída, pero Dios lo deja ciego porque ustedes creen que Dios lo deja ciego. ¿Qué relación tiene esto con la ceguera que Dios le da, con todo lo que está ocurriendo o lo que Él va a hacer? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Porque Dios le va a abrir los ojos. Dios le va a abrir los ojos y para abrir los ojos tiene que cerrárselos. That makes sense. ¿Ah? Para que no vaya a Damasco. Bueno, esa fue la intervención, que no fuera a Damasco. Pero es que realmente Saulo estaba ciego espiritualmente. Y eso es lo que Dios le está tratando de decir, ¿verdad? Él está ciego espiritualmente. Yo creo, pastora, que también tenía que coger y quebrantar todo ese poderío que él tenía, porque él era poderoso, él era un sicario de Sanedrín, era un asesino a sueldo, que se encargaba de exterminar todo lo que fuera en contra de Sanedrín y del judaísmo, y él era poderoso. Entonces Dios tiene que desmantelarlo, tiene que quitarle todas sus almas y tiene que dejarlo ciego, porque ciego no puede hacer nada, ciego no puede ver nada, ciego no puede ir a ningún lado. Entonces quebrantó su poderío y quebrantó su yoke, lo humilló, no hasta lo sumo, pero lo humilló porque estaba desarmado completamente. So, Dios lo deja inoperante, porque ¿qué tú puedes hacer estando ciego? Si Dios le llega, yo pensaba esto hoy, si Dios le llega a hablar y le dice, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Yo digo, Saulo se hubiese detenido porque ese hombre tenía una furia encima, pero Dios tenía que cegarlo y dejarlo quieto, que se tranquilizara, porque si él llega a seguir viendo, él llega a seguir actuando y buscando. Pero la ceguera hizo que se tuviera que detener y se tuvo que ir a sentar a una casa a esperar que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Era el plan divino de Dios, es que si no lo para, hubiera seguido haciendo lo que quería. Él creía que Jesús estaba muerto y el que le habló fue ¿quién? Jesús, ¿verdad? Él pensaba que Jesús estaba maldito, porque aquel que es colgado de un madero es maldito según la ley. ¿Y cómo Dios va a traer a un Mesías que es maldito para que dirija este pueblo? No cabe en su mente. Él decía, la gente le decía que Jesús estaba vivo y estaba haciendo milagros, pero él decía que Jesús estaba muerto. Él vio a Jesús obrando al escuchar la voz. Él pudo entender que él estaba errado, ¿verdad? Y él estaba espiritualmente ciego, respiraba demasiado coraje y predicaba en contra de las tradiciones de Jesús. Pero eso, hermano, es yo digo, lo que es seguir un grupo. A veces seguimos grupos y no entendemos lo que el grupo está haciendo. Porque si tú te sientas a analizar bien y te sientas a recapacitar, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos siguiendo un hombre que decimos que es un hereje. Vamos a sentarnos, vamos a escucharlo, pero él no escuchaba a Jesús. Ellos siempre estaban a la defensiva. No hubo un momento en que ellos se sentaran y recapacitaran, aparte de que ellos no estaban dispuestos a aceptar la verdad, ¿verdad? Bien, entonces le dice, él temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora quiere hacer lo que el Señor diga. Está bueno. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
los que están con él, no se habla en la Biblia de los que estaban con él, pero están escuchando lo que está ocurriendo, pero no están viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bien. En estos momentos él sencillamente tiene que someterse, tiene que obedecer, y Dios le tiene que tumbar del caballo y lo tiene que cegar para hacerlo dócil, para hacerlo obediente, para hacer que escuchara, porque si no, él no iba a obedecer. Pero entonces me pareció interesante, ¿verdad?, que él practica el ayuno. Eso era una práctica de la religión judía. Ellos practicaban mucho el ayuno constantemente. Y fíjense que él se da cuenta, ¿verdad?, que este Jesús, y lo que hace es que él pone en práctica lo que había aprendido. Él era judío, pero está ayunando porque se da cuenta que Dios está interviniendo en medio del asunto. José. Sí, me pareció curioso que el que vio el resplandor de la luz fue Pablo. Los otros no lo vieron. No lo Ellos vieron. escucharon, pero no lo vieron. Fue la misma gloria de Dios la que lo cegó a él. No fue un golpe en la cabeza cuando cayó ni nada por el estilo. No. Sí, fue Dios, ¿verdad? No tuvo nada que ver con la caída. Pero hay muchos milagros ocurriendo en medio de toda esta experiencia. Y me parece que, ¿verdad?, desde que él se dispone a ir a Damasco, lo primero que ocurre es que Dios lo tumba del caballo. Y después lo deja ciego. Y después oye una voz. Entonces se encuentra inoperante, no sabe qué hacer. Menos mal que iba con otros y esos otros lo pudieron llevar a su destino. Pero el hombre está sin palabras, no puede entender lo que le está ocurriendo. La experiencia era para humillarlo, como dijo Toñito, ¿verdad? Y para dejarlo sin opciones, porque este es un hombre que lo sabía todo y conocía a todo el mundo en el pueblo. Si tú lo dejas con vista, él se las arregla. Él se las arregla, y más un hombre tan imponente que dice una cosa y todo el mundo le tenía miedo porque él le cortaba la cabeza a cualquiera. Era de autoridad. Sí, un hombre de autoridad. Porque era muy desobediente. Pero lo espectacular de esto es que dice que Pablo obedeció todas las instrucciones. Él nada más escuchaba, pero él obedeció. Él obedeció. Se tuvo que someter. Ujú. No tenía opción, no tenía opción. Inclusive, mirando yo así, los que lo llevaban eran personas, yo me imagino que eran soldados que estaban sujetos a él. Ujú. Y ellos estaban escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Y yo me imagino que ellos también estaban friqueados y asustados porque dijo, este tipo no es, que es el que nos manda. Y entonces estamos oyendo una voz que él la está oyendo, que le está diciendo que vayamos a Damasco. ¿De dónde rayos sale esto? Pero este tipo es el que sabe de la ley, este es el tipo que sabe de Dios, este es el tipo que sabe del judaísmo, de rabo a cabo y de tapa los mata. Así que tenemos que hacer porque no tenemos opción. Ujú. Y a ver qué rayos es, de dónde rayos sale esa voz. Lo que va a pasar aquí, algo, pero él se identificó, este es Jesús a quien tú persigues. Más ellos lo vieron también, que Ya. Jesús, el que les convenía a ellos continuar diciendo que había muerto y que fue que se robaron el cadáver, Ajá. porque eso era parte del complot Sí. que tenía el Sanedrín y los fariseos para poder cortar el avance del Evangelio. Ujú. O sea que cuando vemos la escritura que dice que la carne mata, que la letra mata, más el espíritu vivifica, ahí Pablo está empezando esa transformación de poder llegar a lo que es del espíritu para que esa palabra que él sabía pudiera tomar vida, para que pudiera tomar vida en él, que después más adelante vemos todo el tiempo que él está restarteando su computadora
para poder entrelazar una cosa con la otra, porque si miramos todo el Antiguo Testamento, todo es camino a Jesús. Y Pablo era el eslabón que iba a llegar a poder hablarnos a nosotros que somos los espíritus. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ese era el plan de Dios. Ahora vamos a hablar de un poquito de Damasco antes de continuar. Damasco tenía una población grande de judíos y por eso él iba hacia Damasco, porque se pensaba, o sea, allá en Damasco habían de 30 a 40 sinagogas judías. La comunidad judía allí era amplia, pero se creía que había muchos de los que habían salido de la persecución se habían ido hacia Damasco y a esos eran los que él quería traer. Pero Saulo los que quería irlos a alcanzar con las cartas para traerlos a Jerusalén, pero ir de Jerusalén a Damasco tomaba una semana completita. Así es que Por eso también eran los del camino, pastora, porque estaban en el camino. siempre estaban en el camino. Eran los que habían escapado de la persecución, que creían en Jesucristo. Ellos siempre estaban en el camino, porque ellos estaban yendo a diferentes lugares para fundar nuevas iglesias. Siempre estaban en el camino, pero son los de Jesús. Son los de Jesús. Otra cosa importante para Pablo es que en este momento es que realiza que ellos mataron al Hijo de Dios. Y este es el descubrimiento más grande que hay en su cabeza, que realmente aquel que ellos persiguieron y que mataron en la cruz, este era realmente el Mesías. Y cuando él se levanta a ir a predicar, eso es lo primero que él dice. Nosotros, ¿verdad? No dice que estábamos equivocados, pero este Jesús es el verdadero Mesías. Y ese es el descubrimiento más grande para él, en medio de todo esto. Bien, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este no es el que se murió, este es otro. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Ves que él ora? Él está en su religión y él está haciendo lo que él tiene que hacer. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. A mí está gracioso esto, porque él le habla a Dios como si Dios no supiera. Dios está tratando de rescatar a un hombre y él le dice, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre y de todo lo que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y todavía tú me mandas, ¿verdad?, a buscar a este hombre. Si este hombre lo que hace es matar, tú no lo sabes. Dios le está hablando y él no está respondiendo con mucho interés. Pero Ananías era un judío devoto, era un cristiano bien obediente. Saúl tenía en medio, ¿verdad?, de todo el pueblo y no estaba inclinado a obedecer a Dios en aquel momento. Pero Saúl es apóstol de la gente, va a ser el apóstol de gentiles y Dios sabe lo que quiere hacer con este hombre. Y entonces le dice que vaya a la calle que se llama Derecha, que simboliza, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos de enderezar a este hombre en el camino correcto. Esto es lo que Dios va a hacer, enderezar los caminos de Pablo, de Saulo. Y en el versículo 12, Dios no solamente le ha hablado a Ananías ahora, sino que le está hablando a quién. Está preparando a Saulo para recibir lo que Dios le va a enviar. Dios prepara a Saulo para cuando Ananías llegue. Y en el versículo 13 y 14, entonces Ananías no está, ¿verdad?, muy animado.
está explicándole al Señor quién es Pablo. Pero entonces, finalmente, en los versículos de abajo, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, le llama hermano, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, Dios sencillamente le responde a Ananías y cuando Dios le explica a Ananías, Ananías responde en obediencia. Porque Dios va a cambiar la vida de Saulo. ¿Por medio de qué? Del sufrimiento. Lo va a hacer sufrir. Va a cambiar el destino de Saulo, va a enderezar su camino, pero lo va a hacer por medio del sufrimiento. Y por eso este hombre sufrió tanta cárcel y tantos azotes y sufrió tuvo tanto padecimiento. De manera que Dios va a cambiar a Saulo, pero Dios no le va a cambiar el medio ambiente en el que él está. Fíjese que a veces nosotros, estaba pensando, Dios dice, yo voy a enseñarle a él cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Pero Dios va a cambiar la vida de Saulo. No va a cambiar la persecución, ni va a cambiar la estructura religiosa que hay en esos momentos. Y a veces nosotros pedimos que Dios arregle ¿qué? Todo lo demás, pero que no nos cambie a nosotros. A veces nosotros tenemos que enderezar nuestra vida y Dios tiene que enderezar nuestra vida, como la enderezó con Saulo. Y nosotros estamos pidiendo que Dios cambie el problema externo, pero Dios está usando el problema externo para enderezar nuestra vida espiritual. Y esto es lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? De manera que Saulo se levanta, recibe la vista. Fíjense que tan pronto Ananías hizo lo que Dios le dijo y que le dijo, hermano Saulo, lo recibió como un hermano en la fe. Le explicó todo lo que, fíjense, le explicó todo lo que le había pasado, porque le está diciendo lo que le pasó en el camino. Imagínense que esto le pase a usted. ¿Usted no se sorprendería? El hombre viene y le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y ya Dios le había dado a él una visión de que venía este hombre. Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, inmediatamente ocurrió todo. Se le cayeron las escamas, recibió la vista y levantándose, fue bautizado. Fueron todas las cosas ocurriendo en un abrir y cerrar de ojos. Simultáneamente, todo ocurrió. ¿Le quedaría alguna duda a este hombre de que ese hombre era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías esperado? Pastora, y digo yo, Ananías fue transformado también, porque cuando va donde él, en lo que él llega donde Saulo, que él le llame hermano, cuando él tenía en su mente, este tipo es un bambalán matón que nos está matando a nosotros. Y lo que hace la obediencia. Y eso para que tú veas que nunca debemos minimizar lo que Dios puede hacer con una persona. Porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos y nosotros pensamos, Dios no puede usar a esa persona. Lo que Dios hace para transformarla. Y a veces nosotros sencillamente juzgamos con nuestros ojos. Incluso, hermana, hay una parte de la donde dice que y Dios le da gracia a los humildes para avergonzar a los que creen muy sabios. ¿Eh?
Dios ve, la gente ve a uno y minimizan a uno, ¿verdad? Minimiza la capacidad que uno puede tener o que Dios, de qué manera Dios puede usar uno. Y Dios nos usa todo. Para eso a cada uno nos dio un talento. Algo podemos hacer, algo somos en la casa de Dios. Porque como hablamos, somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros puede hacer algo y tiene que hacer algo, porque ya Dios nos injertó ahí. De manera que no podemos minimizar la gente y no podemos pensar, imagínate cómo Dios va a usar a Saulo. Jamás nadie se lo hubiese imaginado, ¿verdad? ¿Tú tenías algo más que añadir, Toñito? Que fue en paz, tranquilo, y aún a veces nosotros también ha pasado, uno va a obedecer, uno va a hacer lo que el Señor le dice y va todavía como con dudas y a veces hasta refunfuñando, pero Señor, este es el vacilón que tú quieres que yo haga. Y entonces cuando hacemos y vemos, uno entiende y dice, wow, Señor, ¿sabes? Y uno dice, Señor, perdóname porque dudé y no quería hacer lo que quería que hiciera. La importancia de obedecer. Y a veces uno se cuestiona, ¿me lo habrá dicho Dios o no me lo habrá dicho Dios? Hay que lanzarse, de eso hablamos la vez pasada, ¿verdad? Hay que lanzarse y hacer lo que Dios lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y si no es, no es, pero ¿y si es? ¿Qué hubiese pasado si Ananías no se hubiese levantado y hubiese obedecido lo que Dios le dijo? Estaba limitando. ¿Quién iba a ser Pablo? Pablo iba a ser el que iba a llevar el evangelio a todos los gentiles. Y Dios no le está dando números, pero le está diciendo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pero también le dijo, fíjate lo que le dijo, y de reyes y de los hijos de Israel, a su gente, a su pueblo, a los que él defendía. Era un hombre que se iba a imponer, y de hecho todavía estamos hablando de él, ¿verdad? De cómo Dios lo usó. Pero a veces Dios nos manda a hacer algo y a veces no sabemos que esa semillita que el Señor nos mandó a poner allí o a decir, las 3 palabras que tengamos que decir, pueden tener un impacto que pueda envolver muchísima gente y traer muchas vidas al reino. Incluso es bien impresionante cómo Pablo, pues él se roza con todos los grandes de ahí, de ¿cómo se llama?, del gobierno. Entonces solamente alguien así podía entrar el Señor a través de él a ese sitio. Exacto. O sea, que es algo uno se regocija de ver toda esa historia. Dios infiltra a los suyos. Los infiltra. Bien, ahora vamos a ver cómo él predica en Damasco. Vamos, versículos 20 al 22. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pues el hombre tenía un testimonio terrible. No, es culpa de él, no es culpa de nadie, ¿verdad? Imagínense que alguien se meta aquí, de esos que persiguen cristianos y comiencen a ¿cómo se llama?, a hacer que es un cristiano, a tratar de convencernos que él es un cristiano. Ya esta gente sabía que estaba buscando cartas para venir a llevarse preso a los principales, a los cristianos, para llevárselos ante los principales sacerdotes. Entonces, ellos los están esperando y cuando Pablo llega, resulta que oyen un cuento diferente. Ahora dice, pero este no era el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre y vino acá para llevárselos presos. Ya ese chisme se había regado. Todo el mundo sabía a lo que Pablo había venido a Damasco. Todo el mundo. ¿Ah? Suele verse que los tiempos de antes son exactamente los de hoy. Ajá, y eso que estaba a una semana de Jerusalén en el sitio. Y allí no había teléfono, ni había nada de eso.
Y la voz se había regado hacía rato. Entonces él trataba de decirle y dice que se esforzaba, pero mientras más se esforzaba, más confundía a la gente, sí. Es interesante porque cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, la razón por la cual él estaba persiguiendo a los cristianos era porque era fiel y apasionado con sus creencias judías, que estaba ciego, o sea, tenía el foco donde no era, pero él en su mente, su realidad era que él estaba haciendo lo correcto porque había blasfemado contra su Dios, que era el Dios único, que era pues, lo del antiguo pacto, allá. Pero esa misma energía que el Señor le tomó 3 o 4 días virar la patas arriba, porque, o sea, lo tiró contra el piso, le cerró los ojos, escuchaste quién soy yo. En la le estaba diciendo a alguien ahorita que ahí dice, duro te es dar jueces contra el aguijón, y mucha gente dice, ¿qué es eso? Mira, eso es cuando un buey o algo le tira para atrás al palito del amo, que se hinca. O sea, es como que si vas a tirar para atrás, te vas a hincar también. O sea, él no es una conversión que fue fácil, porque él le dijo, si me tiras, te va a ir peor. Soy yo, te quité la vista, te caíste al piso, ahora ¿qué vas a hacer? Quédate ahí tranquilito, que alguien va a venir contigo. Entonces viene después el otro a ponerle la mano, que yo me imagino, yo por lo menos hubiera ido a decir, ay Señor, tú me mandas a hacer esto, mira hermano, por favor, Señor, que debe de haber sido algo así. Y entonces él con ese mismo furor y esa misma pasión está llevando el otro mensaje ahora, porque un poquito más para el frente lo mandan a matar. O sea, pero a él no le importa, él sigue para adelante porque él ahora está convencido de que se equivocó y que lo que tiene que hacer es esto. Ajá. Fíjense que ahora que él menciona eso, porque cuando Dios le habló a Ananías, Dios le está diciendo que él ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. Exactamente eso fue lo que Ananías hizo, porque sabía que esa era la visión. Y cuando Ananías puso sus manos sobre él, ¿qué pasó? Inmediatamente se le cayeron las escamas de los ojos. Esa misma característica que dice Efraín es lo que Dios dice que había visto que era un instrumento valioso para llevar el mensaje a los que él iba a llevar el mensaje. Era su pasión por la predicación y por lo que creía. Pues Dios va a usar esa pasión, pero a su favor. Eso es lo que Dios necesita. Hombres que se den a la causa con ese celo y ese deseo de llevar el mensaje. Y ahora yo escuchando todo esto y explicándolo, se parece mucho a nosotros, ¿no? O a muchos de nosotros que fuimos criados, ¿no? Con una teoría, ¿verdad? En una religión, ¿verdad? Y yo pensando, y ahora uno dice, poniéndose en los zapatos, ¿verdad? De Pablo, es toda Una unos vida. años en esa tradición, o lo que tú creías ya no es verdadero. Yo creo que por eso es que tuvo que haber sido tan drástico el cegar, ¿sabes? Cegarlo. Tenía que hacer algo drástico y a veces nos pasa a nosotros. ¿Verdad? Nos suceden cosas drásticas en nuestras vidas y el Señor nos abre los ojos también. Y entonces vemos el pecado. Y también Saulo vio el pecado, porque él vio, ¿verdad? Se arrepintió de esa muerte y de todas las muertes que él hizo. Y nos pasa a nosotros, a lo mejor no matamos a nadie, pero verbalmente a veces lo hacemos, como de otra forma matamos gente. Y yo pienso que ahora uno, leyendo esto y analizando, uno se ve ahí. Es la historia de nosotros, de muchos de nosotros. Y viene una persona a interceder. Y estamos todo un tiempo sentados a veces, maquinando y pensando y analizando. Nos toma tiempo en volver y quitarnos todo esto que tenemos en la mente, toda una tradición, todo lo que creemos, y empezar, ¿sabes? Esto no es tan lejos de nosotros, de lo que hemos pasado. Te voy a dar déjame hacer un comentario al respecto de esto. Ciertamente, pero fíjate que Dios les pudo haber hecho mismo con los otros, porque había un cuerpo de fariseos inmenso. Eran un montón, los del Sanedrín eran más pequeños, era 60, pero el fariseísmo era mucho más amplio. Y pudo haber hecho lo mismo con los otros y no lo hizo. Dios solamente escogió a uno, fue a Pablo. ¿Por qué? Tenía la influencia. Como decía siempre,
él estaba haciendo esto con la certeza. Este no era un hombre que estaba peleando por hacerle daño a alguien realmente. Él tenía celo por las cosas de Dios. Él creía y él quería trabajar para el Señor. Y Dios usa ese deseo y ese corazón que él tiene para servir y lo usa para su gloria. Dios es especialista en bajarnos del caballo. Todo. Pero sí, pero más sin embargo, este es el único fariseo, ¿verdad? Que Dios, con el que Dios hace un milagro de esta naturaleza. Singularmente dice, instrumento me es este. Era a él el que Leisa. Sí, yo añadiendo a lo que estaba hablando Janet, que me identifiqué mucho también, pues porque como ella dice, yo vengo también de la iglesia católica, y cuando pues comencé a venir a la iglesia en Génesis, tenía yo muchas dudas en mi mente y en mi corazón, pero qué cosa, que cada vez que yo estaba como yo misma diciéndome, no, es que eso no puede ser así, Leisa, ese domingo el pastor hablaba y me quitaba la duda que ya yo traía. Y así fueron unos cuantos domingos consecutivamente, y es uno de mirar que pues si tú no estás de acuerdo, no, sino tú no te pones a la disposición de cuando esas cosas se te están mostrando, nunca vamos a poder llegar a cumplir el propósito que Dios quiere con nosotros. So, cuando esas dudas vengan, ¿verdad? Es mejor no negar y sencillamente buscar la verdad y confirmar lo que Dios no, porque Dios nos está queriendo enviar un mensaje y a veces antes de que lo aclaremos nos confundimos más, ¿verdad? A mí me pasa, yo a veces digo, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir? Y me quedo confundida, pero no hay nada mejor que darle tiempo al Señor, porque según tú le das tiempo, Él va poniendo sabiduría y te va confirmando con otras cosas. Yo creo que es obediencia y tener ese corazón dispuesto. Sí. Es bien interesante porque ahora estaba leyendo y esta semana haciendo chistes con Irma, yo le decía, el aguijón de Pablo nunca dijeron que era, pero puede ser que haya sido una esposa que tenía por ahí. ¿Por qué tiene que ser una esposa? En Corintios dice que a él le dejaron un aguijón en su carne, un enviado de Satanás. Y puede muy bien haber sido el Señor diciéndole, acuérdate que tú mataste a mi gente y yo te perdoné a ti, y no tan solo te perdoné, tuve tanta misericordia que te utilicé a ti mismo para llevar mi palabra. Eso es como una pullita ahí, en verdad, que va a hacer que él quiera llevar la palabra a lo mejor con más fuerza de lo que él hacía antes, porque me equivoqué con todo esto, que es la historia de todos nosotros, entonces a Dios, o sea, yo me equivoqué y el Señor como quiera me perdonó y me utilizó a mí para algo bueno, cuando en realidad el mundo no tenía nada bueno para mí, lo que era un desecho yo en el mundo. El Señor nos quitó las escamas de los ojos a todos. Y podemos ver, gracias a Dios, gracias a eso. Amén. Fíjense, quiero llevarlos al versículo 22, donde dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, ¿qué era lo que demostraba? Que Jesús era el Cristo. Esa era toda su preocupación. Yo maté al Mesías. Yo maté al Mesías. Lo matamos. Pero miren, ese que matamos es el Cristo y está vivo. Está vivo. Todavía tenemos salvación. Esa era su preocupación. Fíjense, como él, ¿verdad? Perseguidor de todo lo que implicaba a Cristo. Y él apoyó la muerte del Mesías. Y en estos momentos, él está tratando de comunicar al mundo entero que eso no era verdad. Entonces, dice, Saulo escapa de los judíos. ¿Alguien quiere leer del 23 al 25? Amén. Pero muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimientos de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta. No sabría él cómo salir, cómo bregar con esas cosas. ¿Quién? O sea, no sabría Pablo cómo bregar con esas cosas, porque a él también lo tienen que haber buscado para matarlo cuando estaba en el otro lado. Ya.
ese instinto de me están acechando para hacerme daño porque yo hago daño, ya él no es nuevo para eso, lo que quiero decir. Y ya él sabía las tácticas de los judíos, sí, él era parte de eso, ¿verdad? Era como tú ser del CIA y que el CIA te esté buscando a ti, tú sabes todo lo que el CIA hace, tú sabes cómo esconderte y cómo escaparte, porque sabes la mentalidad de ellos, ¿verdad? Bien, resolvieron matarlo, como resolvieron matar a Jesús. Que eso es lo que le estoy diciendo, ellos todos lo resuelven matando a alguien, pero con Jesús no le resultó porque Jesús vivió, ¿verdad? Pero podía resultar con Pablo. Pero sus acechanzas, ¿verdad?, llegaron al conocimiento y ellos guardaban las puertas todo el tiempo, pero los discípulos ayudándole, lo descolgaron en una canasta. Bien, queremos ir a 2 de Corintios 11, 32 al 33, alguien que lo lea. Para que veamos cómo Pablo describe este episodio. 2 de Corintios 11, 32 y 33. Ajá. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bien, ese es Pablo explicándole a los corintios cómo él se escapó de esta epopeya, ¿verdad? Y entonces los discípulos finalmente, menos mal que habían discípulos que Dios los puso, ¿verdad?, para que lo ayudaran, los puso a su favor para que le pudieran dar salida. Si Dios lo iba a usar, lo iba a proteger. Él iba a sufrir, pero Dios lo iba a proteger, porque si no, Dios no lo puede usar. Entonces ahora vamos a Saulo en Jerusalén. ¿Quién quiere leer esa porción del 26 al 31? Ahora Saulo está en Jerusalén porque se lo llevan a Jerusalén. Amén. Ajá. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. De nuevo. Sigue. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bien, aquí ellos lo sacan de Damasco, se lo traen a Jerusalén, tratando de protegerlo. Recuerden que en Jerusalén estaba ¿qué? ¿Qué dijimos que había en Jerusalén la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿Era el centro de qué? ¿Quién no se fue de Jerusalén? Se fue todo el mundo menos quién. En la dispersación, ¿quién no se fue de Jerusalén? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, porque ellos están tratando de ¿qué? De reclamar que la religión cristiana es de allí, porque recuerden que todo el ensamblaje judío iba a dejar de ser cuando Constantino acabara con Jerusalén, que vino 40 años después. Los apóstoles se quedan allí porque ese es el centro de la religión judía, pero también va a ser el centro de la religión cristiana. Y ellos desde allí gobiernan a todos estos lugares donde los demás se dispersaron a levantar iglesias. Lo llevan a Jerusalén porque Pablo no se había enfrentado con los otros apóstoles. Él nunca había compartido con ellos. Y trataban de juntarse con los discípulos. ¿Y qué le pasaba? Le tenían miedo. Le tenían miedo.
lo mismo que le pasaba en el otro lugar. Pero entonces surge Bernabé. Y Bernabé le toma, lo trae a los apóstoles y entonces comienza a darle el testimonio de lo que Saulo había hecho ¿dónde? Allá en Damasco, porque estuvo predicando y tratando de decirle a la gente que Jesucristo era el Mesías, que era toda su preocupación. De manera que ellos pensaron que le engañaban. Lo otro que le pasaba a Pablo era que no era considerado un apóstol verdadero, porque un apóstol verdadero era aquel que había ¿qué? Visto a Jesús, y lo había visto. Y él estuvo fuera por cerca de 3 años. Entonces, los griegos, entonces, que eran griegos judíos, porque se habían convertido al judaísmo, ¿qué hacen? Procuran matarle. ¿Ve que eso es parte de la religión judía? Es parte de la religión judía. Procuran matarle. Piensan igual. Y si vamos entonces a Hechos 22, 17 al 21, si me acompañan a Hechos 22, del 17 al 21. Donde dice, Pablo es enviado a los gentiles. ¿Quién no quiere leer? Del 17 al 21. Amén. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, llorando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. De manera que Dios utiliza todo esto, su testimonio, su falta de testimonio, sí, vamos a decir, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos. Dios utiliza todo esto para sacarlo de Jerusalén, porque realmente Él no era enviado a predicarle a los judíos. Él le quería compartir a los mismos de Él. Cometimos un error, pero no le toca a Él. Él no es llamado Él no tiene testimonio para decirle a esta gente, Jesucristo era el Mesías, porque Él perseguía a los cristianos y la gente no le va a creer. Y lo que el Señor le está diciendo es, vete de aquí, vete de Jerusalén, porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Y Dios utiliza eso para llevarlo a Tarso, donde allá Él se queda y allá Él comienza a predicarle a los gentiles y se va a Galacia, a Sicilia, y allí levanta la iglesia de Gálatas. Y Él lleva a cabo todo su trabajo yéndose lejos de Jerusalén, porque realmente era fuera de ahí donde Dios iba a usarlo. Y Dios utiliza todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Cristo. Y a veces no nos damos cuenta, nosotros damos cosas contra el aguijón y no nos queremos ir de donde estamos, pero realmente es Dios que diciéndonos, te tienes que ir. Te tienes que ir. Y Él decía, pero si toda esta gente vio lo que yo hacía y ahora yo testifico a favor de Cristo, ¿cómo es posible que no entiendan lo que yo le estoy diciendo? Porque no era el lugar donde Dios lo quería. Si esa gente recibe su testimonio, ¿qué hubiese pasado con Pablo? Se hubiese quedado allí y Dios no lo quería allí. Dios lo quería allá con los gentiles. Los judíos eran de Pedro y los gentiles eran de Pablo. Bien, así es que Dios le habla y le dice, vete lejos. Y entonces, luego reaparece en los versículos, en el capítulo 11, lo vamos a ver después, luego de su conversión. Pero como le dije, él se va a ministrar a los gentiles a Siria y a Sicilia, y allí establece la iglesia de
de Galacia. Pero hasta aquí lo que tenemos en esta porción sobre Saulo, en este capítulo, ahí aparece, hasta ahí está Saulo, luego reaparece en el capítulo 11. Pero ahora vamos a hablar de Pedro, porque entonces ahora vamos a ver una curación y 2 curaciones, donde reaparece entonces Pedro, que había desaparecido, donde la última vez que vimos a Pedro fue cuando Felipe estaba en Samaria, que Pedro y Juan fueron a Samaria a ver qué era lo que estaba pasando allí. Ahora reaparece Pedro nuevamente y dice curación de Eneas. ¿Alguien que quiera leer esa porción del 32 al 35? Amén. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bien, aquí tenemos una curación. Pedro sigue haciendo milagros, testificando de Cristo y haciendo milagros. Y este hombre, Eneas, representa, ¿verdad?, los cambios que Dios hace en nuestras vidas. Porque este hombre estuvo paralítico por 8 años. 8 años. Y en estos momentos Dios le devuelve la capacidad de caminar. A veces nosotros estamos paralíticos por mucho tiempo. A veces ni siquiera le servimos al Señor. Y Dios nos devuelve la capacidad, ¿verdad?, de hacer la obra. Y Lidia es una comunidad muy antigua, dice que tiene sobre 2000 años. Y Eneas llevaba 8 años postrado. Hoy averigüé que el número 8 significa para los judíos nuevos comienzos. ¿Sabe qué año es este para Génesis? El número 8. Hoy yo dije, oh, wow, qué tremendo. El Señor nos está hablando. Nuevos comienzos. Y no podemos enfrentar la vida, hermanos, mirando nuestra parálisis. Tenemos que caminar. Y cuando Dios dice, levántate y anda, lo mejor que podemos hacer es levántate y anda y deja toda tu parálisis atrás. Hay que caminar y seguir de frente al futuro donde Dios tiene otras cosas para nosotros. Dios no tiene nada aquí atrás. Dios tiene para nosotros, porque nosotros no podemos retroceder nuestra vida. Nosotros tenemos una vida delante de nosotros. Ahí es donde Dios tiene las bendiciones para nosotros. Así es que cuando Pedro le dice a este hombre, fíjense cómo le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Esa es la parte que a él le toca hacer. Mientras Jesucristo te sana, nada ocurrió. ¿Cuándo iba a ocurrir? Cuando él tuviera la fe de levantarse y hacer su cama. Porque tú tienes que tener la fe de levantarte y hacer tu cama. Si Jesucristo te sana y tú no haces el intento de levantarte, nada te pasa. No ocurre nada. Así es que hay una parte que nosotros siempre tenemos que hacer. No se olviden de eso. Y a través de ese testimonio se convirtieron, ¿cuánto? Un montón de gente al Señor. Todo, dice, los que habitaban y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bien, y ahora vamos a ver la porción de Dorcas. ¿Tienen frío? ¿No? Ok. Vamos a ver que Dorcas es resucitada. ¿Quién quiere leer esos versículos del 36 al 43? Sí, Mili. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí,
no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó vida. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Bueno, Dorcas es una mujer que estaba llena de buenas obras. Decía que hacía misericordia con todo el mundo. Y por esto, ¿verdad? Pues han perdido una gran mujer. Pero dice que cuando se muere la lavan y la ponen en una sala. Dice que es un aposento alto. Pero es que se supone que cuando una persona así muere, la laven, inmediatamente la entierren. No dejan los muertos afuera, los van a enterrar. Pero esta gente no hizo eso, porque estos hombres, había gente cristiana ahí que tenían fe y sabían que Pedro estaba cerca. Y mandaron a buscar a Pedro para que hiciera algo por ella. Y no la enterraron, la dejaron afuera para que Pedro tuviera la oportunidad de venir a hacer el milagro. Entonces están las lloronas, ¿verdad? Saben que están las lloronas en todos los entierros, en todos no era un entierro, era un velatorio. Pero, ¿qué hace Pedro cuando llega? Pedro ve todo, le están enseñando a Pedro todo lo que ella hacía. Y dice, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Lo que ellos están diciendo, esta mujer hacía muchas buenas obras. Pero Pedro lo que hace es que le cierra la puerta, lo sacó a todos y le cierra la puerta, porque ella no va a ser salva por las buenas obras que hacía. Ella va a ser salva por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Así es que se puso de rodillas, oró y le dijo, levántate. Ella abrió sus ojos y se incorporó. Dios seguía haciendo señales y prodigios a través de, estos no son los únicos, ¿verdad? Vemos a través del libro de los Hechos cómo Dios se muestra. Ya no atraen tantas multitudes y se forma el revolú que se formaba en los otros pasajes que vimos anteriormente, pero Dios va dispersando a la gente y va haciendo obra de manera que en cada uno de estos pequeños pueblitos se pueda llevar el evangelio y se pueda levantar iglesia. Ese es el propósito, que la gente crea, que tengan testimonio, vean el testimonio de Jesús y que sean salvos. Bien, aquí tenemos a Pedro trabajando con, ahora mismo están en Jope y ellos trabajan desde Jerusalén, pero entonces tenemos a Pablo que lo enviaron a Tarso, de donde él originalmente es, porque allí fue que él nació, ciudadano romano, y allí se queda él por casi 14 años, levantando iglesias y escribiendo a su misma vez, porque ahí es donde Dios lo lleva como al exilio y le da todas estas visiones y le da tiempo para que él pueda comenzar a escribir. Según levanta iglesias, él escribe cartas a las iglesias que ya ha fundado para darle seguimiento. Recuerden que llegar a una iglesia de esa desde donde uno está toma tiempo. Y él era más fácil, ¿verdad? Enviar cartas que con una carta él podía sustentar muchas iglesias que él yendo solo. Y luego comenzó a desarrollar discípulos como Timoteo y otros que pudieron quedarse al frente de las diferentes iglesias. Bien, comentarios, algo que quieran añadir. Pues la próxima vez nos vamos al capítulo 10 de los Hechos.